Para empezar, yo quiero explicar algo. Cuando hablamos de un tema pesado como este, es posible encontrar palabras u otros estímulos que se nos disparen ciertos recuerdos traumáticos personales. Esto puede devolverle al pasado en la mente, con todos los sentimientos de de dolor, de horror, de la impotencia. Si esto ocurre, se debe volver a conectarse con el presente. Esto se llama grounding. Esto se llama grounding en español e en inglés aparentemente. ¿Ok? Tiene que centrarse en las sensaciones en el presente que pueden recordarle dónde se encuentra y que está a salvo. Cualquier cosa que tiene que enfocar en esto. El calor de su café, una flor exquisita de su jardín, las canas que muestra la edad, el sabor de su gallo pintico. Si quiere levantarse y dar una vuelta para calmarse, es una idea excelente. Ok, ahora por favor, puede empezar la votación. Tenemos 3 preguntas para ustedes y solamente tiene que hacer un clic, tiene que contestar cada pregunta y después vamos a mirar los resultados para todo el grupo. Y sabe que sus respuestas están confidenciales, no, nadie va a ver quién dijo qué. ¿Ok? Listo. Excelente. El propósito de esto es que espero que vamos a hacer la misma votación cuando terminamos. Y espero que va a haber su progreso en solamente un poco más que 1 hora que ha aprendido. Entonces, que vale la pena gastar el tiempo, vale la pena seguir después de este taller. Entonces, esto es el propósito de hacer la votación. Vamos a seguir. La semana pasada, don Enrique nos recordó la importancia de entender nuestro contexto cultural para predicar el evangelio apropiadamente. Esto es exactamente el propósito de este taller. Para encontrar soluciones, primero debemos identificar claramente los problemas. Por lo que he visto, aquí en América Latina tenemos 2 problemas relacionados entre sí. El primero es que hay mucha violencia sexual. ¿Qué quiero decir cuando uso el término violencia sexual? No es un término legal, es un término general para cualquier tipo de situación sexual no deseada. El UNICEF tiene esta definición. Los actos de violencia sexual pueden ir desde el contacto físico directo con el uso de la fuerza o de coerción a formas menos directas, como exposición indeseada o el uso de lenguaje e imágenes sexuales. Entonces, entiende que es un rango muy grande entre la violación y simplemente estar expuesta a cosas sexuales indeseadas. ¿Hay realmente muchos casos de violencia sexual? Buena pregunta. Una encuesta realizada en Costa Rica reveló que el 70% de las mujeres que la tomaron había sufrido violencia sexual. ¿Y los hombres?
DNI estima que el porcentaje de víctimas de violencia sexual por sexo es casi igual. La mayoría de violencia sexual comienza antes de la edad adulta. De los niños que han sido abusados sexualmente, 40% de ellos son abusados antes del 7º cumpleaños. Y de los niños que están abusados sexualmente, 40% están abusados por otros menores de edad. Sí, es un problema grande. Ok, Ted, por favor, ¿puede hacer la segunda votación? Sí. Otro grupo de preguntas y recuerda, nadie va a saber quién contestó qué. Simplemente quisiéramos saber qué han experimentado. ¿Lo ven? Ok, gracias por contestar esto. Entonces, estoy segura que ustedes entienden por qué esto es un problema que tenemos que enfrentar. ¿Cuál es la base de la violencia sexual? Mis estudiantes saben eso, pero no voy a preguntar, no voy a insistir que alguien lo contesta. Todo abuso sexual, como sea que se manifieste, es sobre todo un abuso de poder. En cada caso de la violencia sexual, una persona con menos poder está obligado obligado a participar en actividades sexuales. Puede ser por manipulación, por coacción o por esfuerzo. Ahora, por favor, vamos a gastar 2 o 3 minutos. Ponga en el chat lo que usted sabe que dice la Biblia en cómo debemos utilizar nuestro poder. ¿Qué es el propósito de nuestro poder en los ojos de Dios? Puede poner sus respuestas en el chat. Sí, pero puede leer 2 más y vamos a seguir. Ok, Justin, para ser voz para aquellos que no la tienen y para luchar por la justicia. Y más abajito dice Gabriel, con cuidados como vaso frágil en ambas vías, ayuda idónea. Excelente, excelente. Entonces, ustedes saben lo que la Biblia dice. Entonces, cuando hay abuso de cualquier tipo, pero especialmente si es violencia sexual, siempre es alguien abusando su poder, que es exactamente el opuesto del plan de Dios. La violencia sexual es desenfrenada en parte porque no entendemos los depredadores. Un abusador necesita 2 cosas: el acceso a la víctima y el control sobre la víctima. Y tenemos que entender que 80% de los depredadores utilizan el carisma, la manipulación, el engaño para atraer y controlar a posibles víctimas. Nunca usan la violencia. Entonces, tenemos que entender esto si vamos a proteger los débiles, si vamos a proteger los niños y los adultos vulnerables. Si este depredador, ese tipo de depredador, tiene interés sexual en los menores de edad, se llama pedófilo.
Él actúa muy amable y digno de la confianza. Es muy popular entre adultos y niños. Un autor lo explica así. Si un depredador merodea por tu iglesia, probablemente no sea un extraño para ti. Lo más probable es que sea alguien a quien usted ya conoce, le agrada y no ve como una amenaza para su. Los adultos tienen todo confianza en él. Pero eso solamente es la mitad de su carácter, la parte que él muestra a los adultos. También él es mentiroso practicado que tiene doble vida. Solo pregunte a los niños. Muchos de ellos pueden decirle de las manos errantes y los besos robados. Y busque en el teléfono de él para pornografía infantil, que es una pista importante de su verdadera naturaleza. Este tipo de depredador usa un proceso muy intencional y lento para ganar la confianza y el control. Y es sumamente entender esto. Nosotros líderes de las iglesias tenemos que entender ese tipo de proceso para arreglar las instalaciones, para hacer reglas que pueden prevenir este tipo de cosas. Ok, muy importante. Por favor, Rita, ¿puede leer este grupo? Claro. Dice fases de preparación o grooming. 1. Gana la confianza de los adultos. 2. Escoge a un niño o niña fácil, vulnerable. 3. Crea una relación con él o ella. 4. Obtiene acceso a él o ella en lugares aislados. 5. Quita la aprehensión a él o ella. 6. Crea una relación exclusiva con él o ella. 7. Tiene coito con él o ella. 8. Insiste que él o ella mantenga el secreto. Ok, gracias. Espero que entiendan esto, que gasta meses en hacer estas fases para tener acceso y control de los vulnerables. ¿Cómo logra tener el acceso más que este proceso? Gana la confianza de los líderes primero, busca lugares que ofrecen acceso fácil, normal y prolongado a los niños. Por ejemplo, en la educación, los scouts, centro de videojuegos, los parques de diversiones, la iglesia, las madres solteras. Nos preocupa principalmente ahora en este taller el abuso en la familia y en nuestra iglesia. Las iglesias atraen a los pedófilos. ¿Por qué? Muchos abusadores de niños son muy religiosos. Los abusadores dicen que los cristianos, escuche eso, dicen que los cristianos son más fáciles de engañar, confiados y tienden a perdonar con más rapidez. Eso es lo que los pedófilos dicen de nosotros. Además, con mucha facilidad creen que uno ha cambiado. Hay varias otras razones, no hay tiempo para hacer todo eso, para hablar de todo eso, pero otro es que enseñamos a nuestros hijos a obedecer sin discernimiento. También las familias albergan pedófilos. Más de 50% de las víctimas de abuso sexual de menores conviven con su agresor.
Matrimonios inexistentes o débiles, mujeres sin suficiente educación, el ejemplo de la cultura y la presión financiera crean un gran grupo de madres solteras quienes están buscando ayuda financiera a toda costa. Es un paraíso para los pedófilos, buscando acceso fácil a menores de edad sin supervisión. El factor de riesgo del abuso sexual para un menor de edad que vive con la madre y su novio o esposo, que no es el padre, es 20 veces el riesgo de un chico que vive con el padre y la madre. 20 veces. La pregunta es, ¿cuántas madres solteras hay en nuestra comunidad, en nuestra iglesia? El riesgo para estos niños es mucho más grande. Y según un estudio realizado por Cristo para la Ciudad, la madre del niño o niña es la cómplice principal del abusador en Latinoamérica. Y PANI, que es parte del gobierno en Costa Rica, estima que 60% de los casos del abuso sexual infantil aquí son intrafamiliares. Entonces, ¿es un problema aquí? Sí, es un gran problema. Ocurre en nuestras iglesias, en nuestras familias, en nuestros vecindarios. Y sabe que los estadísticas son iguales para la gente cristiana y la gente no cristiana. No cambian si son parte de una iglesia. ¿Por qué es un problema? Ok, sí hay mucho abuso sexual. ¿Qué es el problema? Porque el abuso sexual causa daño terrible. Permíteme explicar. Violencia sexual es una fuente de trauma. Hay muchos otros más. Una psicóloga cristiana en los estados, quien trabaja mucho con personas traumatizadas, dijo esto: somos la iglesia. Eso significa que somos el cuerpo de Jesucristo y Él es nuestra cabeza. En el ámbito físico, un cuerpo que no sigue a su cabeza es un cuerpo enfermo. Eso también es cierto en el ámbito espiritual. Somos su pueblo y creo que con todo mi corazón que nos ha llamado a salir de nosotros mismos y seguirlo al sufrimiento de este mundo que tiene tanto su carácter como su palabra. Y vamos, enviamos misioneros y las escrituras, proporcionamos alimentos, agua potable, educación y empleos para muchos. Y deberíamos, sin embargo, rara vez hemos visto el trauma como un lugar de servicio. Si pensamos cuidadosamente sobre los extensos desastres naturales en nuestro tiempo, como terremotos, huracanes, tsunamis, fuegos y todo eso, y combinamos a esas víctimas con los muchos desastres provocados por el hombre, las violentas ciudades interiores, guerras, genocidios, tráficos, violaciones y abuso infantil, tendríamos un asombroso impacto. Creo que si nos detenemos y miramos a la humanidad que sufre, comenzaríamos a darnos cuenta de que el trauma es quizás el mayor campo misionero del siglo XXI. Me imagino que han escuchado del trauma por estrés postraumático. Ok, una cosa que es importante.
Este diagrama ilustra la cantidad de problemas que el tipo de trauma puede causar. Tiene que recordar, el tamaño de la pirámide corresponde a la cantidad de problemas que puede causar. Entonces, probablemente ha escuchado del trastorno por estrés postraumático. Recuerde que esto es cuando las reacciones emocionales normales a un evento traumático no disminuyen con tiempo, de modo que incluso un mes o más después todavía no puede funcionar normalmente. Puede experimentarlo por un adulto o un niño. Y recordatorios inesperados del evento original pueden desencadenar las fuertes reacciones en estos 4 síntomas. Reexperimentación persistente, evitación persistente, aumento de la activación y pensamientos o sentimientos negativos persistentes y exagerados. Ok, hemos escuchado eso, pero hay más. El trauma crónico de adultos es algo más grande, tiene un impacto más fuerte. Puede ocurrir cuando un adulto está expuesto a múltiples eventos traumáticos, como el abuso, la guerra o incluso un estilo de vida caótico. Esto puede activar una secreción casi constante del cortisol y estado de mayor alerta, por lo que es casi imposible calmarse. Tengo en cuenta que la pirámide más pequeña se ha incorporado a la más grande, lo que representa que los síntomas del nivel de trauma más leve continúan manifestándose en las formas más graves. En este caso, además de los 4 síntomas de TEPT, las personas traumatizadas con muchos eventos a menudo pueden presentar estos otros 8 problemas comunes. Autoestima severamente baja, confusión de identidad, alto grado de depresión, alto grado de temor, de culpa, niveles de confianza severamente dañados, dificultad para entablar amistades, fácil de revictimizar. Y todavía solamente estamos hablando de los adultos. Un nivel más severo del trauma puede ocurrir cuando los menores de edad experimentan múltiples eventos traumáticos que no son sexuales. ¿Por qué? Porque los menores de edad, incluso los adolescentes, no son adultos más pequeños. Todavía están creciendo y desarrollando en todos los sentidos. Cualquier cosa que experimenten afectará su desarrollo a largo plazo. Aquí hay una ilustración visual. Estos árboles son cipreses italianos. Han podido crecer rectos y altos porque estaban protegidos de los fuertes vientos u otros tipos de daños y han tenido todo el agua y los nutrientes que necesitaban. Pero vean, este árbol creció en un lugar expuesto y los fuertes vientos constantes hicieron que se desarrollaran incorrectamente. Es exactamente lo que Proverbios dice. Instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Si su camino es un camino por trauma, significa que el desarrollo va a estar un desarrollo afectado por el trauma. En su folleto tiene esta lista, pero miren la cantidad de problemas que viene simplemente para experimentar trauma crónico que no sea sexual. Ustedes pueden leerlo después, pero solamente voy a destacar algunas pocas. Dificultad con autocontrol, desesperanza fuerte, una postura de defensa, reconstruir, es que rehacer el evento traumático desde el punto de vista de la víctima
o del punto de vista del abusador. Piensen en las aulas de las escuelas. Si 70% de los niños y las niñas experimentan abuso sexual, imagínense la cantidad que experimentan otros tipos de abuso. Y si estos otros estilos de vida de abuso están causando mucha agresión, autodestrucción, regresión en desarrollo, imagínense las aulas de las escuelas. Imagínense los problemas. Dificultades para el aprendizaje es uno. Control emocional deficiente. Problemas psicológicos. Cuando tiene tiempo, espero que pueda leer la lista con calma. Pero los problemas más graves surgen cuando el abusador, el abuso de un menor es de naturaleza, es sexual en la naturaleza. El abuso sexual es diferente de cualquier otro tipo de trauma porque es interpersonal e intencional, por lo que interfiere con el desarrollo de varias características humanas dadas por Dios, además de causar dificultades físicas, conductuales y emocionales. Y además de este grupo de síntomas de los otros 3 niveles, si mire en su hoja informativa, hay 4 páginas más de los efectos causados por el abuso sexual de un menor. Mateo 18. Por ese tiempo, los discípulos se acercaron a Jesús y le preguntaron, ¿quién es el más importante en el reino del cielo? Jesús llamó a un niño pequeño y lo puso en medio entre ellos. Entonces dijo, les digo la verdad, a menos que se aparten de sus pecados y se vuelvan como niños, nunca entrarán en el reino del cielo. Así que el que se vuelve tan humilde como este pequeño es el más importante en el reino del cielo. Todo el recibe de mi parte. A un niño pequeño como esto me recibe a mí. Pero si hacen que uno de estos pequeños que confía en mí caiga en el pecado, sería mejor para ustedes que se aten una gran piedra de molino alrededor del cuello y se ahoguen en las profundidades del mar. Cuidado con despreciar a cualquier de estos pequeños. Les digo que en el cielo sus ángeles siempre están en la presencia de mi Padre Celestial. Y en Mateo 25:45, en el juicio final, Jesús está hablando y lo que él dice, les digo la verdad. Cuando se negaron a ayudar el más insignificante de estos, mis hermanos, se negaron a ayudarme a mí. Ok, el primer problema que tenemos es que hay mucha violencia sexual y es sumamente perjudicial. Pero hay segundo problema. Muchos líderes de la iglesia no saben qué decir, qué hacer. Así que no digan ni hagan nada. Esto es un problema porque la neutralidad ayuda al opresor, nunca a la víctima. Silencio anima al atormentador, nunca al atormentado. Cuando estamos en silencio, la iglesia asume que estamos de acuerdo con lo que está pasando. Esto significa que los abusadores y las víctimas asumen que
no vemos la necesidad de insistir en los cambios. Los abusadores empoderados y las víctimas olvidadas. Dios está disgustado cuando no digan ni hagan nada, porque Él quiere que protejamos a las personas vulnerables. Él ha usado este versículo para aplastarme a mí. El Señor lo ha visto y le ha disgustado ver que no hay justicia alguna. Lo ha visto y le ha asombrado ver que no hay nadie que intervenga. Está hablando de nosotros cuando no intervenimos. Habla a favor de los que no pueden hablar por mismos. Garantiza justicia para todos los abatidos. Sí, habla a favor de los pobres e indefensos. Y asegúrate de que se les haga justicia. Esto es la razón por qué hablamos, que usamos el título Levanta la voz para el ministerio, que esto es lo que tenemos que hacer. Levanta la voz, habla a favor de los que no pueden hablar por sí mismos. Ya que somos el cuerpo de Cristo, lo que hacemos muestra lo que Él haría. Nuestras acciones le dicen al mundo que Jesús no intervendría ni hablaría para los vulnerables. Esto no es aceptable. Ok, pero obviamente tenemos preguntas. Y ahora, por favor, contesta esto, si quiere, en el chat. ¿Qué posibles complicaciones podríamos experimentar si comenzamos a lidiar con esto? Escribe en el chat. Dice por aquí, oposición espiritual, vergüenza, padres enojados, habría incomodidades en algunos líderes. Pusieron un texto, Proverbios 3:27. No te niegues a hacer el bien a quien es débil cuando tuvieres poder para hacerlo. Complicaciones de que nos vean como luz en tantas tinieblas, incomodidad y enojo, negación, oposición, amenazas hasta de muerte, persecución por exponer tan oscuros hechos. Mucha gente siente que no debemos involucrarnos como iglesia. Muchos no les gusta escuchar la verdad en las iglesias y este tema es un tabú. Entonces, ¿hay costo? Obviamente. Ni sabemos cuál sería el costo. Pero ¿son buenas razones para evitar lidiar con esto? ¿Qué piensan? Quería escribirlo en el chat. ¿Que el costo? Que no hay un precio suficiente grande para evitar ayudar a las víctimas, levantar la voz. Entonces, la pregunta de millón ahora es, ¿qué hacemos? ¿Cómo podemos ayudar? Hay montones de cosas que tenemos que hacer, que debemos hacer, como la iglesia. Tenemos que hacer reglas para cómo interactuar los niños con los adultos, cómo usamos las instalaciones, quiénes pueden tener llaves, montones de cosas que debemos hacer. Y sabe que
En la clase hemos hablado de muchos de estos. Pero el tema de este taller es cómo podemos aconsejar. Obviamente, esto es un tema muy amplio. Necesitamos mucho más que 15 minutos más para tocar el tema, pero por lo menos podemos empezar. Y yo creo que el problema más grave es empezar, porque no sabemos qué hacer, no sabemos qué decir. Entonces, es tiempo de aprender cómo hacerlo, qué hacer y qué decir. Mire, cuando estoy pensando en aconsejar a la víctima, obviamente no somos psicólogas, entonces no estoy pensando en como la cosa muy fuerte de psicoterapia. Estoy pensando en lo que Efesios 4:15 dice, hablaremos la verdad con amor. Me encanta esta cita. ¿Quién le provea a un sobreviviente una relación? Una relación, amor, lo que la Biblia dice. Una relación y un apoyo saludables puede hacer una profunda diferencia. Simplemente evitar el miedo y empezar una relación saludable, apoyo saludable. Podemos hacer una profunda diferencia. Hay otra cita que dice que, porque recuerde que 80% de los abusadores abusan por ganar confianza de engaño. Significa que el abusador empieza una relación con el niño y utiliza esta relación para abusar. Nosotros hacemos una relación para sanar, porque lo que quieren es amor, una relación saludable. Y el mentiroso abusador dice que está ofreciendo amor. No está ofreciendo amor, está ofreciendo abuso. Nosotros, con Cristo en el corazón, tenemos el amor real. Podemos brindar el amor real a cada niño, a cada adulto. Y con este amor real, con esta agua viva, no necesitamos las cosas falsas. El amor falso no lo necesita porque tiene lo real. ¿Quién tiene lo real? La iglesia, nosotros. Tenemos que pensar en cómo, si una persona dice que ha sido abusado por primera vez, ¿qué hacemos? ¿Cómo respondemos? En sus apuntes tiene 2 páginas, las últimas 2 páginas. Tiene listas de cosas que podemos decir y no podemos decir. Y es muy interesante mirar estas listas porque es interesante cuántas veces hemos escuchado la cosa incorrecta. Es muy importante cuando estamos hablando con una víctima que nunca está culpando a la víctima. Nunca culpa a la víctima. Y siempre cree a la víctima. Mire, con niños, solamente 2% de las acusaciones son falsas. Solamente 2%. ¿Qué significa cuando los niños hablan de abuso? Casi siempre es algo real. Tenemos que creerlo. Entonces, aquí tiene 8 de mis favoritos cosas que no debemos decir cuando alguien nos divulga que ha sido abusado. Ok, ahora yo quiero escuchar su opinión en el chat. Y recuerda, si esto le trae memorias malas, tiene que aterrizarse, tiene que ground, tiene que estar aquí en el presente. Está seguro, está con un grupo seguro, está en su casita,
entonces puede calmarse, puede enfocarse en el presente. Porque el pasado ya pasó. Ahora está aquí. Ahora está a salvo. Y quizás ahora tiene ganas que antes no tuvo. Ok, excelente. Aquí son cosas que sí debemos decir. Y puede ver la diferencia. Son cosas muy distintas, muy pequeñas, pero valen la pena. Entonces, lea este grupo ahora. Y ahora va a fingir que yo soy una persona que estoy hablando y divulgando que algo pasó a mí y estoy viniendo porque yo tengo suficiente coraje a decir algo, pero yo quiero escuchar qué diría a mí. Y puede escribirlo en el chat. Y si tiene algo que no es en esta lista, está bien, pero por lo menos escoja uno de esta lista que suena bien en sus oídos y que sale fácil de su lengua, que puede utilizar desde hoy cuando alguien habla del tema. El primer grupo, algunos tienen verdad, pero no hay mucho amor. ¿Qué está buscando una víctima? El amor con la verdad. Entonces, ahora, usted sabe qué decir. Y después de esto, el resto es fácil, porque no tiene que decir nada, solamente tiene que escuchar y llorar. Y quizás abrazar, depende. Entonces, ahora usted sabe cómo empezar. Que lo que tiene que hacer es construir una relación saludable de amor verdadera. Mostrar el amor de Dios con su propia carita, con sus propios manitos. Mire, obviamente, después de esto, hay montones de cosas que tenemos que decir. Tenemos que aclarar lo que Dios piensa. Tenemos que hablar, lo que nosotros hablamos tiene que decir, tiene que estar lo que Dios dice en su escritura. Entonces, estos versículos que hemos leído, tenemos que compartir esto con la víctima. La víctima tiene que saber que Dios está disgustado de lo que pasó y que nadie intervino. Tiene que saber que Dios está diciendo que Dios estuvo con él o ella en el momento de la crisis. Dios no estuvo muy lejos. Dios en el corazón de esta persona experimentó el abuso. Es otra cosa totalmente. Tenemos que entender que es un problema que se remonta a muchas generaciones. Si no intervenimos, va a seguir, va a crecer, está creciendo, ha crecido. Y si nosotros no intervenimos, sigue. Obviamente tenemos que educar las víctimas. Porque algunas víctimas solamente algunas víctimas también son abusadores. Es complicadísimo. Este versículo, por lo tanto, esto dice el Señor Dios de Israel a los pastores. Y eso aplica a cualquier padre, cualquier maestro, cualquier pastor. En vez de cuidar de mis ovejas y ponerlas a salvo, las han abandonado y las han llevado a la destrucción. Ahora yo derramaré juicio sobre ustedes por la maldad que han hecho a mi rebaño. La víctima tiene que saber que Dios va a castigar a las personas que no la cuidaron. Tiene que leer el Apocalipsis, que en el final Dios gana y Él hace el juicio.
Tenemos que, tenemos que educar personas cómo rendir cuentas con cristianos maduros. Tenemos que ofrecer ayuda práctica. Esto es complicado. Tenemos que enseñar que, mire, la Biblia dice que tenemos que protegernos. El prudente ve el peligro y lo evita. La Biblia no dice que tiene que sufrir cualquier cosa que alguien quiere hacer. La Biblia dice que tenemos que protegernos. Aún los niños más pequeños tienen que escuchar esto. Tienen que saber que la Biblia habla de sentido común y discernimiento. Que no simplemente decimos sí a cualquier cosa que un líder dice. Hay tantas cosas en la Biblia que debemos enseñar, que va a realmente mostrar el corazón de Dios a la víctima. Entonces, una vez más, por favor, vamos a hacer la votación. Espero que usted va a ver que ha crecido un poquito en esta hora, que ha aprendido algo en esta hora, que ahora está un poquito más preparado para ayudar a las víctimas, para representar a Jesucristo aquí en el mundo. Entonces, voy a parar esto y si pueden poner la votación. Y después de la votación, tengo 2 cositas más para decir. Ok. Voy a explicar. Levanta la voz es mi ministerio para movilizar a los líderes de la iglesia de diferentes culturas que deseen proteger de la violencia a las personas vulnerables, así como ministrar de forma apropiada e innovadora el Evangelio de Jesucristo a los sobrevivientes de un trauma sexual, a fin de que la vida de la víctima y su comunidad sean transformadas. Quiero que el ministerio sea un recurso confiable y un catalizador de innovaciones que equipan a los líderes de la iglesia por medio de tomar de conciencia, la capacitación, el material completo y accesible y las redes de colaboración. Mire, apenas estamos empezando este ministerio. Entonces, no tenemos una organización grande o formal. Solo estamos buscando personas que estén dispuestas a levantar la voz y ayudarnos a seguir adelante. Se les invita a unirse con nosotros para ayudarnos a crear conciencia y capacitar a los líderes de las iglesias. Reunimos por Zoom cada mes para hablar, compartir, orar y buscar soluciones juntos. Si tiene interés, puede contactarme con el WhatsApp si quiere estar parte de este grupo de WhatsApp, donde puede recibir, donde puede comunicar del tema con otros cristianos. Es un grupo cristiano. Compartimos recursos, mantener contacto. También escribí un curso que hice por Zoom de 8 semanas para enseñar lo que nosotros como iglesia debemos hacer para proteger a las personas vulnerables. ¿Qué hacemos ahora en detalle como la iglesia? La primera cohorte española acaba de terminar y tengo un gran grupo de alumnos aquí. Entonces, muchísimas gracias. Puede preguntar a ellos cómo fue su experiencia. También en el futuro espero que pueda hacerlo otra vez, pero para ahora estoy preparando un certificado para ESEPA. Aquí es la información, si quiere tener más información. Vamos a empezar este certificado en enero de 2020 y esto va a preparar a las iglesias y proporcionar dirección para hacer los cambios necesarios. Y una cosa más que espero que recuerden. La neutralidad ayuda al opresor, nunca a la víctima.
Silencio anima al atormentador, nunca al atormentado. Muchísimas gracias y espero que todos ustedes quieren involucrarse en nuestro WhatsApp y vamos a ver qué tiene el Señor para el futuro. Muchísimas gracias por la oportunidad.